Mi nombre es Eddie Víquez Murillo, soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En esta oportunidad presentaremos la charla explicativa de la fijación tarifaria ordinaria de oficio del servicio de autobús en la ruta 290, descrita como Ciudad Quesada, Porvenir, Sucre y viceversa, dada en operación por el CTP al prestador Baudilio Pérez Brenes. Esta propuesta se tramita en el expediente ET 086-2024. Algunas consideraciones generales que es necesario aclarar son las siguientes. Este espacio no corresponde a la audiencia pública, sino a una sesión explicativa para atender dudas o consultas sobre la propuesta tarifaria que se tramita en este expediente. Las dudas o consultas pueden ser remitidas al correo consejero@arecep.go.cr como máximo el viernes 21 de febrero de 2025. Dichas consultas serán atendidas por la ARECEP a más tardar el viernes 28 de febrero de 2025. Toda la información de esta propuesta tarifaria está contenida en el expediente digital ET 086-2024, el cual puede ser consultado ingresando a la página web de la institución www.arecep.go.cr. En caso de que algún interesado desee plantear una posición a favor o en contra de la propuesta, debe realizarlo por los medios indicados en la convocatoria a audiencia pública. Dentro de los principales antecedentes de esta propuesta tarifaria tenemos que el señor Baudilio Pérez Brenes es permisionario de la Ruta 290 según el Acuerdo 7.7.3 de la Sesión Ordinaria 42-2023 del 16 de octubre de 2023 de la Junta Directiva del CTP. El 17 de abril de 2024, el prestador remitió una nota a la ARECEP en la que solicitaba la realización de un estudio de volumen de pasajeros que permitiera ser utilizado en una fijación tarifaria ordinaria de oficio posterior para hacerle frente a la difícil situación financiera que estaba sucediendo y además garantizar la continuidad del servicio. Luego de las valoraciones realizadas por la Intendencia de Transporte, se ejecutó dicho estudio de volumen de pasajeros, cuyo resultado fue aceptado el 12 de julio de 2024. Luego, el Intendente de Transporte instruyó la ejecución de una fijación tarifaria ordinaria de oficio. Esto el 26 de julio de 2024. A partir de la instrucción realizada por el Intendente de Transporte, se solicitó información al prestador y al Consejo de Transporte Público. Dicha información necesaria para realizar la fijación tarifaria fue remitida los días 4 de octubre de 2024, 29 de octubre de 2024, 13 de noviembre de 2024 y 16 de enero de 2025. El 31 de enero de 2025 se emitió y se trasladó al Intendente de Transporte el informe preliminar IN 21 IT 2025, que contenía la propuesta tarifaria que estamos conociendo. El 5 de febrero de 2025 se publicó en la Gaceta número 23 la propuesta tarifaria de oficio que sería sometida a audiencia pública. El 14 de febrero de 2025 fue programada la charla explicativa. La audiencia pública bajo modalidad virtual se realizará el 16 de marzo de 2025. De modo que la Intendencia de Transporte tendrá plazo hasta el 9 de abril de 2025 para resolver este estudio tarifario. En cuanto a la motivación del presente estudio tarifario ordinario de oficio, tenemos que el artículo 30 de la Ley 7593 faculta a la ARECEP para ejecutar estudios tarifarios de oficio. Adicionalmente, tenemos que en el caso de la Ruta 290 se dispone de un estudio técnico de volumen de pasajeros. Además, tenemos que el prestador había solicitado a la ARECEP la ejecución de un estudio de volumen de pasajeros y una fijación tarifaria ordinaria de oficio posterior, de modo que se buscara hacerle frente a la difícil situación financiera y velar por la continuidad del servicio. Además, esta ruta posee un rezago tarifario de 13 años, es decir, hace 13 años se realizó la última fijación ordinaria de tarifas de esta ruta. En cuanto al cálculo de la tarifa, tenemos que en términos generales, esta se obtiene sumando los costos fijos, los costos variables, la rentabilidad del servicio
dividiendo entre el volumen de pasajeros de la ruta específica. Para poder realizar el cálculo tarifario se requieren las variables del esquema operativo, el cual es autorizado por el Consejo de Transporte Público. Dentro de dichas variables se encuentran recorridos y distancias, horarios y frecuencias, y todas las variables relacionadas con la flota autorizada. Además, se requieren variables o insumos de otras entidades, como salarios mínimos, valor tarifario de las unidades, tipo de cambio, tasas de interés. Con base en dichas variables se aplica el modelo tarifario ordinario vigente, contenido en la resolución RJD 035-2016 y sus reformas. Es preciso aclarar que la metodología tarifaria es un instrumento que es aprobado por la Junta Directiva y la Intendencia de Transporte es el aplicador de dicho instrumento. En cuanto a los recorridos vigentes autorizados de la Ruta 290, estos fueron autorizados por el CTP en la sesión ordinaria 52-2021. De acuerdo con dicha información, tenemos que la ruta Ciudad Quesada, Porvenir, Sucre y viceversa tendrá una distancia por carrera de alrededor de 16,43 kilómetros, con 0% del recorrido en lastre. En relación con los horarios autorizados, a partir de dicho acuerdo, el 52-2021, tenemos que la ruta 290 aproximadamente debe realizar, según el esquema autorizado, 274 carreras al mes. En cuanto a la flota autorizada, tenemos que esta está contenida en el oficio CTP-DT-DAC-INF 1394-2024 del 11 de noviembre de 2024. La clasificación de esas unidades está contenida en los oficios del CTP, CTP-DT-OF 673-2024 y CTP-DT-DAC 10-2025. A partir de dicha información tenemos que la ruta 290 opera con 2 autobuses, los cuales tienen una antigüedad promedio de 9,5 años. De acuerdo con la metodología tarifaria, el valor promedio de la flota corresponde a 66.500.000 colones aproximadamente. Ambas unidades fueron clasificadas como montanas por el Consejo de Transporte Público. En cuanto al tamaño del prestador, tenemos que al tener 2 unidades se clasifica como un operador micro, es decir, tiene entre 1 y 5 unidades. También es preciso aclarar que en cuanto al costo del estudio de calidad y de la rentabilidad sobre los terrenos, esta no es considerada en el cálculo tarifario, ya que a pesar de que la información fue solicitada al prestador, el prestador no la remitió. En cuanto al pago electrónico sin PTP y los costos relacionados, estas unidades de la ruta 290 no cuentan con sistema de pago electrónico, de modo que estos costos no son considerados en la propuesta tarifaria. Dentro de las otras variables tenemos que para los salarios se toma en cuenta el decreto de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo con los salarios que rigen desde enero de 2025. El precio del combustible corresponde al precio promedio del litro del diésel del semestre calendario anterior a la audiencia pública, es decir, de julio a diciembre de 2024. El tipo de cambio corresponde al tipo de cambio promedio de venta de referencia del Banco Central de los 6 meses anteriores a la audiencia pública. En cuanto a las tasas de rentabilidad, tenemos tasa tipo 1 de 11,89% y una tasa tipo 2 de 11,81%. Se deben considerar aquellos valores que estén vigentes al momento de la audiencia pública. En relación con la determinación del volumen de pasajeros, tenemos que, según las diversas fuentes y mecanismos que establece la metodología vigente, para este caso se pudo realizar la validación de los datos del sistema automatizado de conteo de pasajeros remitido por el prestador a la ARECEP, con base en el estudio técnico de volumen de pasajeros que fue aceptado por la ARECEP. Dentro del proceso de validación de los datos diarios del sistema de conteo de pasajeros tenemos el siguiente resultado. Según los datos remitidos por el prestador a la ARECEP, por carrera en promedio se movilizan 53,12 pasajeros. Dicho valor
está contenido dentro del intervalo de confianza que se derivó del estudio de volumen de pasajeros aceptado por la ARECEP, de modo que el dato reportado sí pudo ser validado. Ese dato se multiplica por las carreras autorizadas mensuales según el esquema autorizado por el CTP, obteniendo un total de 14.552 pasajeros en promedio por mes que se movilizan en la ruta 290. En resumen, tenemos las siguientes variables que son consideradas en el cálculo tarifario. 14.552 pasajeros en promedio al mes, 16,43 kilómetros por carrera, 273,93 carreras al mes, 2 unidades autorizadas, tipo de cambio para las reglas tipo 1 de 519,75 colones por dólar, el precio de combustible promedio de 585,57 colones, tasa de rentabilidad tipo 1 de 11,89%, tasa de rentabilidad tipo 2 de 11,81%, el valor promedio del autobús de alrededor de 66 millones y medio de colones y una edad promedio de flota de 9,5 años. Así las cosas, considerando dichas variables y aplicando la metodología tarifaria vigente, tenemos la siguiente propuesta tarifaria para la ruta 290. La tarifa vigente es de 260 colones. La tarifa propuesta es de 420 colones para el pasajero regular, lo que equivale a un aumento de 160 colones, correspondiente al 61,54%. Dada la distancia del viaje de dicha ruta, la tarifa de adulto mayor es 0. En cuanto al análisis de corredor común, de acuerdo con el artículo 3.2 de la sesión ordinaria 52-2021 de la Junta Directiva del CTP, la ruta 290 comparte corredor común con la ruta 285 y la 1248. Dentro del análisis realizado por esta intendencia tenemos que el código 285 fue inactivado por el CTP posteriormente. En cuanto a la ruta 1248, si bien esta ruta es una ruta interurbana, cuyo viaje es mayor a 25 kilómetros, y la ruta 290 es una ruta urbana de menos de 25 kilómetros por sentido, ambas rutas no comparten ningún tramo en común, de acuerdo con los mapas de cada una de esas rutas que están contenidos en el expediente tarifario, de modo que no cumplen con los criterios para poder ajustar alguna tarifa por corredor común. Es preciso aclarar que algunos datos o variables pueden ser modificados al momento de resolver y diferirían de lo contenido en esta propuesta preliminar. Por ejemplo, el valor del autobús y los costos asociados al autobús, ya que estos dependen del tipo de cambio y además de que todas las unidades tengan la inspección técnica vehicular al día al momento de resolver. Adicionalmente, la tasa de interés para reglas tipo 1 también debe ser actualizada para considerar el dato publicado más reciente al momento de la audiencia. Además, dentro de la etapa de audiencia pública se pueden presentar insumos o nuevos hechos que deben ser analizados por la Intendencia de Transporte y que podrían significar variaciones en el resultado tarifario. Para finalizar, les recordamos que toda la información de esta propuesta tarifaria está contenida en el expediente ET 086-2024, el cual puede ser consultado en la página web institucional www.arecep.go.cr. Les recordamos que las dudas o consultas de esta propuesta tarifaria deben ser remitidas al correo consejero@arecep.go.cr como máximo el viernes 21 de febrero de 2025. Para cualquier asesoría o información adicional, pueden contactar al consejero del usuario de la ARECEP al correo consejero@arecep.go.cr. Se les recuerda que la audiencia pública está programada en modalidad virtual para el lunes 10 de marzo de 2025 a las 5:15 de la tarde. En la pantalla se les indica el link para poder ingresar a dicha audiencia pública. Asimismo, toda la información está contenida en la publicación, en la Gaceta y en los diarios de circulación nacional de la respectiva audiencia pública. Asimismo, se indican los medios, plazos y formas para poder presentar alguna posición a favor o en contra de esta propuesta tarifaria que se está tramitando.